Spanish. Hello guys, good morning. This is me, Miss Jennifer. I hope you are having a great day and I hope you're home safe and sound. I know it's a little bit different and it can be a little bit boring and tiring having classes like this because we're used to see our classmates and we see each other every day. But we have to do this because due to the situation right now that we are facing in our country is very difficult. So we have to be precautious and be responsible, staying home. And nothing else to add. I'm going to start with our class. We are going to go through again the class we had before about grammar, the question words. So guys, I hope you enjoyed the class and I'm gonna be speaking Spanish and English. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Espero que estén en casa, seguros y a salvo. Sé que es un poquito diferente y puede ser un poquito difícil, un poco aburrido o cansado tener clases de esta manera, pero debido a la situación que estamos viviendo como país, enfrentándonos a esto, tenemos que ser precavidos y responsables. Entonces, sin más que añadir, vamos a empezar nuestra clase. Voy a estar compartiendo unas diapositivas sobre la gramática que vimos la vez anterior para poder refrescar los conocimientos y llenar algún que otro vacío que tengamos. So I'm going to share my screen right now with you, and we are going to talk about the WH question words. WH question words. Do you remember we were talking about it? So let me go back. So we have the WH question words. We know some of them. Most of you use a lot the what word. So I'm going to explain you very quickly and of course a little bit better that in this video. Bueno, vamos a hablar sobre las preguntas que son con las palabras que empiezan con WH, que aquí siempre usamos una que es what, ya creo que está muy nosotros, pero vamos a aprender sobre cada una de ellas y en qué momento las vamos a usar. Perfect. So we have in this unit the questions, but we're going to use the WH question words to ask about information. Las palabras que empiezan con WH, que son usadas para hacer preguntas, son específicamente para hacer preguntas de información, cuando queremos saber la información de algo específico. No son preguntas abiertas, sino más específicas. Questions with present simple. Vamos a ver cómo se harán las preguntas en el presente simple. Question with the present continuous, como son las preguntas con el presente continuous. And question with the past simple, preguntas con el pasado simple. Great. So here we have the WH question words. We have words that we can use on daily basis to ask information to our family, to our friends, to any person out there. Estas palabras son muy fáciles de aprender, son las que podemos usar todo el tiempo para preguntar alguna información específica, ya sea a nuestros padres, a nuestras familias, a cualquier amigo, a alguna persona fuera de nuestro círculo. So we have what, and it has 2 minutes. So we're going to start with the first one. It says what to ask about action. And then we have ask to ask about objects. Tenemos dos whats, porque cada uno tiene un significado. Es la misma palabra, pero con dos significados diferentes, a lo que vamos a ver mucho en inglés. So we have the first what, que dice que pregunta sobre una acción. For example, something that you want to know what someone do or does. Ok, por ejemplo, ¿qué haces? Estamos preguntando qué acción está haciendo, qué acción esa persona está haciendo, qué haces o qué hiciste, qué vas a hacer, ¿no? Para preguntar sobre o qué está haciendo María o qué está haciendo Juan, para alguna acción que queremos obviamente saber. Then we have the what to ask about an object. Esto quiere decir, por ejemplo, cuando vamos a preguntar sobre algo en específico. Por ejemplo, tenemos dos plumas. So I'm gonna say, what's yours?
¿Cuál de esta es tuya? So, la segunda quiere decir cuál. ¿Cuál es tu celular? ¿Cuál es tu pluma? ¿Cuál es tu curso, por ejemplo? What's your class? ¿Décimo A o décimo B? So you can use for that. ¿Cuál? Bueno, tienes dos opciones. Then we have where. To ask about place or location, tenemos where, que significa dónde. ¿Dónde vamos a preguntar específicamente de un lugar o una ubicación? Por ejemplo, where do you live? Where are you from? Where are you going? Where do you study? Entonces vamos a preguntar de dónde eres, where are you from? Where do you live? ¿Dónde vives? Where are you going next week? ¿Dónde te vas la próxima semana? O where are you going to the next morning? ¿Dónde te vas la siguiente mañana? O where's your school? ¿Dónde es tu escuela? Entonces estamos preguntando, o ¿dónde es tu casa? Where's your house? Estamos preguntando por algún lugar o una ubicación en específico. Then we have when to ask about some time. Aquí significa cuánto. Vamos a preguntar sobre un momento específico. Por ejemplo, cuando hacemos algo en un momento específico. Por ejemplo, when do you go to school? ¿Cuándo vas a la escuela? ¿A la mañana o a la tarde? When you go to school. When are you going to vacation? ¿Cuándo te vas de vacaciones? Entonces está preguntando sobre un momento determinado en el tiempo. Perfect. So then we have who to ask about a person. Fácil, te está who lo usamos para preguntar sobre alguna persona. Por ejemplo, who is your mom, who is your dad, who is your boyfriend, who is your girlfriend, who is your teacher. ¿Quién es tu mamá? ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu novio? ¿Quién es tu novia? ¿Quién es tu maestra? ¿Ok? ¿Quién? Fácil. How often to ask about the frequency of something. How often lo vamos a usar para hablar de qué tan frecuente hacemos algo. Por ejemplo, how often do you play video games? ¿Qué tan a menudo juegas videojuegos? O how often do you go to the gym? ¿Qué tan a menudo, cuántas veces al día vas al gimnasio? ¿Verdad? Entonces vamos a también a preguntar con qué frecuencia uno hace algo. And then we have the last one, that is which, que nos pregunta to make a choice. ¿Ok? Nos pregunta, por ejemplo, cuando tenemos varias opciones. O sea, si para what teníamos dos, para which tenemos una infinidad. No, para what tenemos una infinidad, perdón, y para which tenemos dos opciones. Por ejemplo, which is your pen? This one or this one? ¿Ok? Perdón. What es para una infinidad, por ejemplo, cuando hay una infinidad, por ejemplo, ¿cuál es tu carro? What's your car? Hay muchos carros, ¿cuál es el tuyo? Pero si tenemos dos opciones, entre uno y dos, es which, ¿ok? Perfect. And we also have another one that is not here. I'm gonna write down for you to have. Aquí tenemos una que nos falta porque no la escribí porque pero se las voy a dar en este momento para que la tengan. How significa cómo. For example, how you do something, how something's done, cómo se hace algo. Okay, to ask about how you do something, cómo haces algo. How do you cook, cómo cocinas. How do you do that, cómo lo hiciste. Okay, eso significa cómo te vas a la escuela. How do you go to school. Okay, cómo te vas a la escuela. Me voy en tren, me voy en bus, me voy en carro. Okay. So perfect, guys. Now we are going to go to the next slide. Vamos a ir al siguiente slide, donde vamos a aprender the question words or the questions in the, I'm sorry, the question with the present simple. Ok, preguntas con el presente simple. Tenemos estas preguntas que son the structure. We have the structure. Tenemos la estructura that starts with the W word, WH word, do or does, depending on the subject, and the main verb, and the object, and don't forget the question mark, okay? For example, we have, what do you do after school? Okay, tenemos la estructura que es WH, las palabras con WH, que puede ser what, where, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. El do y el does, recordemos que el do lo vamos a usar, con la primera, que es I, persona, la segunda persona, que es you, y con el plural, que es they y we.
Mientras que does lo vamos a usar con he, she y con it, right? Por eso les indiqué que el do y el does pueden ser cualquiera de las dos dependiendo del sujeto. O sea que estas palabras que están aquí, estas dos, van a estar siempre sujetos al sujeto. ¿Ok? Siempre van a depender del sujeto. Si el sujeto es aquí she, vamos a usar, si el sujeto aquí es she, vamos a usar aquí el does. So, what does she do? ¿Qué hace ella? What does she do? ¿Ok? Pero obviamente va a depender siempre del sujeto. Estas dos palabras van a depender del sujeto. Si en el sujeto habla de Ana, María, sabemos que Ana y María son la tercera persona, es she, vamos a usar dos. Pero si dice yo, tú, ellos o ellas, que es I, you, we, they, vamos a usar tú. Okay, so we here have some example on the next page. Let me see. Right. So we have some examples here. The example says, what do you play after school? What do you play after school? I play video games after school. What do you play after school? I play video games after school. Aquí les estoy poniendo como que una forma de responder. ¿Qué tú juegas después de la escuela? Yo juego videojuegos después de la escuela. Okay. We have another question. What do you play? Who do you play video games with? ¿Con quién tú juegas videojuegos? ¿Con quién tú juegas videojuegos? I play video games with my brother. Yo juego videojuegos con mi hermano. O sea, aquí te están preguntando con quién y qué haces, ¿no? And how often do you play video games? ¿Qué tan a menudo tú juegas videojuegos? I play video games 3 times a week. Yo juego videojuegos 3 veces a la semana. Okay, now we have the question words, the questions with the present continuous. Vamos a usar el presente continuous. We have a rule here. It says how often and when are not usually used with the present continuous. Dice a menudo el qué tan a menudo y el cuándo no son muy usados con este tiempo, el presente continuous. Aquí tenemos la estructura del presente continuous que dice que tenemos que usar the WH words, the verb to be, the subject, the main verb with ing and the question mark. Para hacer oraciones en el presente continuo vamos a usar otra vez siempre por delante las palabras que comienzan con WH. En este caso vamos a usar el verbo to be. Recuerden que también el verbo to be va a estar de la mano del sujeto, porque en el sujeto uso I, el verbo to be es am. Si en el sujeto es you, voy a usar are. Y si en el sujeto es la tercera persona del singular, que sabemos que es he, she, it, vamos a usar is. ¿Ok? Siempre esta de aquí va a estar sujeto, cogidito de la mano con el sujeto. Vamos a usar el verbo principal, que es el verbo acción, y ese verbo le vamos a agregar ing, y obviamente no nos podemos olvidar del question mark, que es el signo de interrogación. Tenemos, what are you doing? Aquí está la palabra que empieza con WH, el verbo to be, como el sujeto dice que es you, vamos a poner obviamente are, y el verbo con ing, what are you doing? Aquí está el verbo, que el verbo sin el ing es do, pero nosotros le vamos a agregar el ing para decir qué tú estás haciendo, ¿ok? ¿Qué estás haciendo? Perfect. So we're gonna go to the next slide because we have more examples there. Tenemos más ejemplos en el siguiente slide para que podamos entender o ver de diferentes tipos de preguntas. Great. Here are some examples. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? I am playing the guitar. Aquí me faltó la G. So, is playing. So, what are you doing? I am playing the guitar. ¿Qué estás haciendo? Estoy tocando la guitarra. ¿Ok? Aquí nosotros en la respuesta siempre vamos a poner, cuando las preguntas empiecen con are you, nosotros vamos a responder lo que nosotros estamos haciendo, o sea, yo mismo.
porque ellos me están preguntando a mí, ¿qué tú estás haciendo? Si yo tengo que responder, yo estoy tocando la guitarra, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, siempre va en la respuesta el verbo to be y el verbo en ing. What are you doing? I'm playing the guitar. ¿Qué estás haciendo? Estoy tocando la guitarra. Where is she going? Where is she going? ¿Dónde está yendo ella? She's going to the movies. Ella está yendo al cine. And who is she going with? ¿Con quién ella está yendo al cine? Pues, ¿no? She's going with her boyfriend. Ella está yendo al cine con su novio. So, these are different ways to make questions. Aquí vemos que estamos usando diferentes palabras, what, where, and who. Y como siempre, la regla gramática la tenemos aquí. Is she going? Is she going? Are you doing? Okay. Great. Now, we're going to the next slide. That we're gonna talk about the question with the past simple. Las preguntas con el pasado simple. Aquí es el más fácil de todos, casi. Porque aquí simplemente the structure is basically the same. The only thing that changed is did. The only thing that changed is did. Did is the only thing that changed in this. Muy bien, aquí como les indicaba, es una de las más fáciles porque el único cambia y el único diferente es el did. De ahí que el resto se mantiene igual. We have WH word, did, subject, main verb, and the object and the question mark. El did es básicamente ya el pasado. Cuando uno pregunta en pasado, usamos did. Que did es el pasado de do y does. Entonces tenemos el WH word, que es what. Usamos el did, que ya sabemos que el did es pasado. El sujeto, you. El verbo principal, que es do, hacer. Yesterday, yesterday afternoon es el objeto. Y el question mark. Entonces, what did you do yesterday afternoon? ¿Qué hiciste tú la tarde de ayer? ¿Qué hiciste tú la tarde de ayer? ¿No? Now we're going to the next slide, so we have more examples. Aquí un punto que aclarar. El verbo, si ya el verbo aquí está en pasado, como lo vemos aquí, el verbo principal, el verbo que es como este, que es do, no lo va usted a conjugar en pasado. Porque si usted conjuga en pasado, si usted me dice, what did you did, eso está equivocado. Por ejemplo, si usted va a conjugar el verbo, what did you did, eso está equivocado. Yesterday night, por ejemplo, ¿qué hiciste la noche de ayer? Si usted me pone así, eso está erróneo, eso yo tacho y eso vale 0. ¿Ok? Porque cuando ya está el did, ya claramente que estamos diciendo que esa oración es en pasado, entonces el verbo que accionas, el verbo principal, el verbo acción, no lo vas a cambiar en pasado, se queda en la forma base. Now, the next slide, we have more examples of the question with the past simple. Let's see the change. Great, we have more examples here. So, it says, what did you do yesterday afternoon? ¿Qué hiciste tú la tarde de ayer? I did my homework. En la respuesta sí van a poner el verbo de acción en pasado. Aquí lo tenemos. I did my homework. Este verbo de aquí, de la acción, la vamos a poner aquí, de lo que hicieron. What did you do yesterday afternoon? I did my homework yesterday afternoon. Yo hice mi tarea la tarde de ayer, ¿no? Where did he find his kids? ¿Dónde él encontró sabemos que el did es pasado, entonces este verbo está en la forma base, pero en la respuesta sí vamos a poner el pasado. Where did he find his kids? ¿Dónde encontró sus llaves? Aquí está el verbo en pasado. En la respuesta, el verbo sí va a ir en pasado. He found his keys on the sofa. Él encontró sus llaves en el sofá. And then we have, when did he get home? ¿Cuándo él llegó a la casa? ¿Cuándo? ¿Cuándo él llegó? Si se dan cuenta, si usted no le pone el question mark, eso va a decir cuándo llegó a casa. O sea, no va a ser una pregunta. Okay, when did he get home? ¿Cuándo llegó a casa? They got home. Cuando ellos llegaron a casa. When they got home. They got home at 1 a.m. Aquí está otra vez el verbo principal si va a ir en pasado. They got home at 1 a.m. Ellos llegaron a casa a la 1 de la mañana. ¿Ok? Siempre en la respuesta el verbo principal sí se va a cambiar en pasado.
Perfect, guys. So I know I already sent you some activities to do on the activities. I send you to print, so you're gonna work on them to practice, and then you're gonna upload it. In any case, some of these days I'm gonna send you more so you can practice, okay? En estos días sé que ya les envío unas hojitas en las cuales tenemos que practicar en clase, pero en los próximos días les estaré enviando más para que ustedes puedan practicar. Correcto. Now, we are going to our book. We're going to work on our book on page, we're going to work on page 118 and 119. I'm going to share my screen with you right now so you can see the pages we're going to work right now. Voy a compartirles en este momento para que vean las páginas que vamos a trabajar. Well, we're going to work with culture. Culture means cultura, culture. So in activity number 1, you have to listen and complete the facts with the file with the numbers. Ok, van a escuchar y completar, van a completar los hechos que están aquí con nombres, con números. Van a completar la lectura, ok. We are talking about India. Is a place, a country in Asia, India. So I'm going to play the audio so you can work on the activity. Having some trouble with the audio. Only a second. Okay. I'm gonna open the activity is, I'm gonna play the audio. Track 28. India is the second biggest country in the world. Its population is around 1.2 billion people. There are 2 official languages, Hindi and English. But there are about 780 languages spoken in India. There are also many different religions. The most common religion is Hinduism. Around 80% of Indians are Hindus. Perfect, guys. So you have to complete this with the numbers that you hear in the audio. Tienen que completar aquí con los números que escuchen en el audio. Pueden retroceder el video para que puedan escuchar otra vez en el caso de que no hayan entendido. Correct. Now we are in activity number 2. We have to read about the Indian festival of Holi. In your notebooks, answer the questions. ¿Qué van a hacer? En esta actividad van a leer sobre el festival de India que se llama Holi. Y en sus cuadernos van a responder estas preguntas. No es opcional, es obligatorio la respuesta a esas preguntas. Ustedes van a tener que leer esto. It's okay if you find the words or the meaning that you don't know on internet. Okay, tienen el de Hindu Festival of Color. Es el festival de colores de India, se llama Holi. So you have to read, for example, Holi celebrates the start of spring. Esta celebración, el Holi celebra el inicio de la primavera. So you have to answer this question. You have 6 questions, which I'm gonna give you the Spanish meaning. I'm gonna translate you. Aquí tenemos 6 preguntas y ustedes tienen que trabajar en las actividades. Tenemos number 1. Why is Holi similar to January 1st? ¿Por qué Holi es similar al 1 de enero? How many explanations are there for the origins of the festival? ¿Cuántas explicaciones hay sobre el origen del festival? What emotion do people celebrate at the festival? ¿Qué emociones la gente celebra esta festividad o este festival? How do we know music is an important part of Holi? ¿Cómo sabemos que la música es una parte importante de esta celebración del Holi? Do people treat elderly people differently at Holi? La gente trata a las personas adultas mayores, los ancianos, diferente en esta festividad. And what do people look like at the end of the festival? ¿Cómo se ve la gente? ¿Cómo luce la gente al final del festival? Okay. Here in the map, you can see where is India. Here you see India. You have Mumbai and New Delhi.
these are the most important cities. Mumbai is the capital. Okay, perfect. Now, you are going to work a lot here in your books. Aquí van a trabajar mucho en sus cuadernos. Okay. In activity number 3, you have in your notebook, rewrite the stories of Krishna using the words, then compare with a partner. Bien, this one we're not gonna do, no vamos a comparar con sus compañeros, pero sí van a trabajar la parte donde indica que en su cuaderno reescribe la historia de Krishna usando estas palabras. Number 1, God, Krishna, water, girls naughty. And number 2, God, Krishna, future wife, mother, and face. Van a volver a reescribir la historia de Krishna y van a usar esas palabras. Now, in your notebook, también en su cuaderno, van a escribir una pequeña, write a short, I know, this is TripAdvisor, un pequeño texto con 50 palabras respondiendo a estas preguntas, ¿ok? Van a responder estas preguntas en su cuaderno, escribe a short 50 words reply, van a escribir una respuesta de 50 palabras sobre estas preguntas, ¿ok? ¿Cuáles son las preguntas? Esta. So this is Kelly Jensen is from the US and she's asking, I'm interested in Holi, the Festival of Colors. When and where can I see it? What should I do and will it be fun? Entonces, van a responder estas preguntas. Les voy a subrayar las preguntas que van a tener que responder. ¿Dónde y cuándo puedo ver esta celebración, perdón? What should I do and will it be fun? Entonces, la pregunta está diciendo que tienen que, en la orden está diciendo que tienen que responder a estas preguntas. Entonces, les traduzco. Yo estoy interesada en el Holi. El Holi es la celebration, el festival de colores. Where and when can I see it? ¿Dónde y cuándo puedo verlos? ¿Dónde y cuándo puedo verlos? ¿O cuándo y dónde puedo verlos? ¿Cómo debería ser? What should I do? ¿O qué debería ser? Y será divertido. ¿Ok? And then you have the last activity says stop and think. Are feelings easy to share with others? Which are? Dice, los sentimientos son fáciles de compartir con otros. ¿Y cuáles son esos sentimientos fáciles de compartir con otros? Es una actividad donde tienen que pensar y analizarlas. ¿Qué tan fácil son compartir los sentimientos o nuestros sentimientos con otras personas? ¿Y cuáles son esos sentimientos? Okay, now I'm gonna give you the last part, the glossary, when you have 3 words from the reading probably. You probably don't know, so I'm gonna give you the Spanish meaning. So we have naughty, we means behaving disobediently. Les voy a dar aquí el significado en español. Naughty is behaving disobediently. Quiere decir que es cuando una persona se comporta de manera desobediente. En español puede decir alguien como travieso, ¿no? Then we have practical jokes. Son a physical trick you play on people. Practical jokes son un tipo de trucos que tú juegas con la gente. Son bromas físicas, ¿no? Practical joke, un truco físico que juegas con las personas. Puede ser bromas físicas. Y passersby, people in the streets, members of the public. Passersby puede ser, por ejemplo, la muchedumbre, gente que va en la calle, miembros del público, ¿no? La muchedumbre. Perfect. So that's what you're going to do for today, and then you have to upload it on your book, on your platform. Don't forget, you have to write your names in the pages. In other cases, I'm not gonna check your homework. Recuerden que tienen que escribir sus nombres en la parte del libro. Por ejemplo, yo voy a escribir Jennifer Romo en ambos lados y Jennifer Romo. ¿Ok? En caso de que usted no escriba su nombre aquí, no lo voy a calificar hasta que usted suba la tarea con sus nombres escritos aquí. Y será, obviamente, como ya no va a ser en el día correspondiente, va a ser calificado como atrasado. Okay? So I hope you enjoy my class. I hope you have a great day, a great afternoon. Don't hesitate if you have any question, you have any doubt. Don't hesitate to text me, to send me an email, or text me by the platform. I'm always willing to help you. It's a pleasure, of course.
So I won't take on any more of your time. See you next time, guys. Take care. Bueno, chicos, espero que les hayan disfrutado mi clase. Si tienen alguna duda o tienen alguna pregunta, no duden en escribirme, enviarme un correo, escribirme por la plataforma que puedo aclarar sus dudas. Es un placer, siempre estoy dispuesto a ayudarlos. Es un placer hacerlo. No, entonces, nos vemos en la próxima clase. Espero que la hayan disfrutado. Cuídense mucho, quédense en casa, no salgan si no es estrictamente necesario. Entonces nos vemos en la próxima clase. Goodbye.